Días a todas y a todos. Mi nombre es Gladys Correa, soy presidente de ISEBI Latinoamérica. Antes de comenzar esta actividad, a mí me gustaría, y porque sé que es el sentir de todo el grupo, enviar un abrazo muy grande a nuestros hermanos de Venezuela que están atravesando un terrible momento. Les pido a todos que mandemos las energías en la forma que creamos, en oraciones, en energía positiva y de la manera que se nos ocurra para que esta situación pueda ir resolviéndose y que lleve la menor eh, cantidad de gente perjudicada posible, si bien es un desastre y sabemos que va a haber muchas víctimas. Nosotros tenemos varios socios en Venezuela y están recabando información sobre los niños y adultos con discapacidad visual. No hay mucho dato, pero bueno, vamos a estar alertas y estamos acompañando desde los grupos a todos nuestros hermanos venezolanos en este momento que están atravesando. Así que si todos mandamos un poquito de energía, tal vez les llegue el calorcito desde acá. Contarles primero que ISEBI Latinoamérica es una organización regional del Consejo Internacional para la Educación de las Personas con Discapacidad Visual, que estamos trabajando hace muchos años en América Latina, que somos organización legalmente constituida desde el 2017 y que nucleamos a todos los profesionales que trabajan en la temática de la discapacidad visual. Si bien inicialmente eran educadores, hoy el la interdisciplina y el abordaje más en equipo hace que todos los profesionales que tengan abordaje con personas con discapacidad visual puedan ser parte de nuestra organización, y como nuestro objetivo es formar a los profesionales, porque nosotros no podemos llegar a la gente con discapacidad visual de toda la región, para mejorar su situación personal, creemos que a través de dar herramientas a los profesionales para que puedan mejorar su desempeño y para que los servicios vayan mejorando, es la manera que tenemos para que esas personas, al recibir una atención, una educación de calidad, puedan realmente tener más oportunidades. En este pensamiento es que hoy vamos a hablar sobre el difícil tema de comunicar un diagnóstico y bueno, para hablar más específicamente ya vamos a tener a todos los panelistas. Yo les quiero agradecer a la doctora Liliana Vicentín, a Rosario Espinosa, a Gonzalo Mariani, al licenciado Ignacio Cabrera y fundamentalmente a la licenciada Susana Pereira, que es la que movilizó toda esta gente, y a la licenciada Cristina Sanz, que siempre nos está impulsando a que hagamos nuevas actividades. Así que ellos van a trabajar a partir de ahora para todos nosotros y espero que sea una actividad de mucho provecho y que nos permita crecer profesionalmente y reflexionar sobre esta cuestión que, si bien para los profesionales es importante, no tengan duda que para las personas que reciben el diagnóstico y para las familias que reciben un diagnóstico es algo que los puede eh, contener e impulsar o paralizar y angustiar y no saber qué hacer. Entonces, por este tema es tan importante que hablemos de cómo comunicar un diagnóstico. Así que bueno, los dejo con Susana y les doy la bienvenida a todos y esperemos que esta actividad realmente sea provechosa para todas y todos. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias, Gladys, y gracias a todos los expertos que nos van a ilustrar en el día de hoy y el compromiso para la organización de este evento. Quería contarles que durante la organización estuvimos pensando cómo abrir este espacio de diálogo con quienes se hayan inscrito, se hayan sentido convocados por este tema.
Y en primer lugar, quiero contarles que se han inscrito personas de toda Latinoamérica y en base a su formulario de inscripción y su respuesta, nos dieron la llave de cómo iniciar este webinario. Respondieron a una pregunta que no era obligatoria y sin embargo ustedes nos dieron la llave de este inicio, contestando a la a la pregunta si la comunicación de noticias difíciles, ¿qué le generaba? El 14% dijo que le genera estrés, el 19% que le genera angustia, el casi 30% le genera pesar y más del 35% le genera todas estas opciones juntas. Esta era una pregunta no obligatoria, con lo cual no era necesario, fue capciosa, digamos, esa pregunta, no era necesario responderla y sin embargo todos respondieron. Esto nos da un indicio que todas las personas, las 268 respuestas que recibimos ese día que hicimos este corte, están convocadas y están atravesadas por esta temática que nos conmueve a todos y nos preocupa a todos. Otra de las respuestas que tomamos ahora para comentarles y que también habla de lo que sienten es esta de si cuenta con espacios laborales, con espacios laborales donde trabajar esta problemática. Y resulta que el 48% dice que sí, pero el 26% dice que no, y casi el otro 26% dice que no como desearía. Con lo cual, más del 50% de las personas que se inscribieron no cuenta con un espacio donde tramitar esta situación. Entonces, esto nos da, digamos, la clave de una de las partes de este rompecabezas. La otra idea que pensamos para abrir este webinario es escuchar la perspectiva de las personas y de sus familias cuando les viene comunicado la mala noticia o el diagnóstico de discapacidad visual. Entonces, para eso le vamos a dar la palabra a Cristina Sanz para que nos cuente su experiencia. Cristina. Muchas gracias, Susana. Buenos días. Bueno, como se dijo, es un gran tema y si para los profesionales es complejo, para las personas y sus familias es mucho más. Yo quiero enfatizar porque a veces cómo se da el diagnóstico hace también cómo se puede recibir. Pero en mi caso personal, lo que quiero enfatizar es lo que pasó, que justamente resalta la importancia de poder escuchar a la familia. Los profesionales tienen el saber académico, pero la familia tiene la experiencia vivencial de compartir 24/7 con la persona. Yo soy la tercera de 4 hijos. Cuando nací, a los 3 meses, mi mamá fue al oftalmólogo y le dijo, doctor, mi hija tiene algo en los ojos. Y el doctor le contestó, pero Trini, ¿de dónde sacas eso? Has tenido 2 hijos que no tienen absolutamente nada, ¿por qué se te ocurre que esta nena tiene algo? Y mi mamá le contestó, muy sencillo, si yo le hablo, ella se sonríe y se ríe, pero no me sigue la mirada. Más que claro, pero yo creo que en esencia, por todos los antecedentes, en el doctor también influyó el saber que cuando yo nací la partera no escuchó a mi mamá. La partera la revisó y le dijo, falta para que venga. Y mi mamá le dijo, no, doctora, ya nace, ya nace. La partera le contestó, yo soy el profesional. Y mi mamá le contestó, pero es mi tercera hija. Y yo, cuando nací, toda la clínica iba a ver a la nena que casi nace en la cama por no haber escuchado a tiempo
a mi mamá. Todo esto demuestra la importancia que tiene el poder escuchar a la familia y poderlo escuchar con empatía. Como digo, el médico tiene la difícil tarea de transmitir un diagnóstico y de cómo lo haga, con la empatía que lo haga, va a depender cómo se tome. En mi caso personal, tuve la suerte de nacer en la familia que nací, donde siempre fui formada y atendida como cualquiera de mis 3 hermanos. Eso me llenó de experiencias muy ricas. Nunca escuché la palabra vos no podés, jamás existió. Sí escuché la palabra tenés que tener cuidado, prevenirme para que prestar atención. Eso hizo que cuando yo entré a la escuela, que descubrió mi madre la escuela para ciegos, les costara mucho discriminar cuánto era lo que veía y cuánto era mi experiencia personal que suplía la visión. Porque en realidad yo tengo síndrome de Leber y siempre tuve visión bulto. Entonces esa visión nunca fue importante para lo que realmente se llama ver. Sí es importante porque por mínimo que uno vea, eso sirve. Entonces, mi pedido, mi reflexión apunta a todos los profesionales que están escuchando este webinar a que piensen que por difícil que sea un diagnóstico, si se hace con empatía, va a poderse llevar de una manera mejor. A lo largo de mi vida tuve varias circunstancias. Otra fue tener que yo decirle al oftalmólogo a los 20 años, sentarme y decir, doctor, quiero conocer mi diagnóstico, porque no le parece que decir que soy corta de vista, primero no es verdad, pero además no dice nada. Costó, yo estaba acompañada en ese momento con mi hermana y ni quiero pensar la cara del médico porque mi hermana le dijo, doctor, Cristina se lo está pidiendo y se lo tiene que decir. O sea, lo tuve que pedir, no fue espontáneo. Y lo último, que fue muy difícil, pero gracias a Dios se pudo superar, mi primera carrera fue servicio social. Y 4 meses antes de recibirme, la Dirección de Menores pidió recomendaciones a la escuela y yo fui la primera en la lista para ser nombrada. Y fui nombrada 4 meses antes de recibirme. Al ir a reconocimientos médicos a hacer todos los trámites para la habilitación, nunca olvidaré en mi vida el 4 de septiembre de 1970, donde un telegrama me dejaba cesante y me impedía trabajar, cuando yo ya estaba absolutamente convencida de que podía ejercer la profesión y lo había demostrado con la práctica de toda la currícula que se exigía. Fue el día más difícil de mi vida, pero gracias a Dios, después de reponerme, tanto mi familia me dijeron, arreglate y vas a ver a la persona que te hizo nombrar. Y el director de menores me dijo, señorita, esto fue un error nuestro. Yo cuando la hice nombrar conocía su condición. Usted tenía que haber ido con una nota mía que dijera que conociendo que usted es una persona ciega, quiero tenerla en mi plantel. Y fue así como al mes y medio volví a trabajar. Pero el problema estuvo en que si ese oftalmólogo, cuando me revisó, me hubiera dado un aviso, yo no hubiera vivido el peor día de mi vida. Y la única persona que me lo dio fue el psicólogo, a quien yo no pude entender, porque me dijo, señorita, quiero que sepa que yo la encuentro absolutamente apta. Me estaba mandando un flor de mensaje, me estaba diciendo, lo que te viene no es por mí. Entonces, yo he podido disfrutar de una vida plena, eligiendo las profesiones que quise, el trabajo social, soy licenciada en trabajo social también, y docente por casi 40 años. He trabajado en las organizaciones y lo sigo haciendo y tengo una vida plena. Y si hay algo que tengo claro es que las cosas que no he alcanzado no ha sido la ceguera quien me las impidió,
sino la conjunción de propias condiciones personales y ambientales. Entonces, invito a todos los profesionales a tener claro dos cosas. Primero, que conocer el diagnóstico es un derecho y tiene que ser informado, y que si se informa con empatía, se puede lograr un mejor resultado porque la persona lo va a recibir de una manera más cálida, más empática, se va a sentir contenida y va a tener más herramientas para poder hacerse cargo de lo que le toca y encontrar los caminos. Y finalmente también que los pediatras y los oftalmólogos sería bueno que conozcan los servicios de baja visión que hay en los distintos lugares, para que cuando la ciencia ya no puede hacer, y antes de eso, porque mientras que se está intentando todo lo que fuere por lograr que la persona tenga una mejor visión, si se va trabajando, no se pierde tiempo, y todos sabemos que hay circunstancias que tienen que ser trabajadas en la primera infancia, porque de lo contrario son grandes los perjuicios. Muchísimas gracias y con mucho placer escucharé a los colegas que nos acompañan. Bueno, muchas gracias, Cristina. Destacar justamente que Cristina Sanz, nosotros porque la queremos y es parte de ISEBI, es ISEBI, porque fue quien generó en el 2012 la regional de Latinoamérica del ISEBI Mundial, y lo logra en el 2017, se constituye en su primer presidenta, y fue presidenta desde el 2012 al 2021. Después trabajó en la Unión Latinoamericana de Ciegos, en ULAC. Bueno, ya mencionó que trabajó en la Escuela 515 de La Plata por más de 40 años. También recibió varios premios, uno en la India por el Premio a la Excelencia Internacional, por su destacado trabajo internacional. En el 2024, la Unión Latinoamericana de Ciegos le otorga la distinción de Urina Leil, ya que destaca a las mujeres referentes de la región, y en el 2025 recibe la distinción ISEBI Latinoamérica por su trayectoria y su compromiso para con los jóvenes. Sigue trabajando a pesar de los años que tiene Cristina, no pierde la costumbre y se dedica actualmente, no se dedica actualmente, se dedicó toda su vida a trabajar por los derechos de las personas con discapacidad, pero últimamente se dedica al trabajo con adolescentes y jóvenes de Latinoamérica con discapacidad visual. Así que, bueno, más que una autoridad para contarnos lo que nos contaste. Pero ahora bien, habiendo hecho esta introducción y habiendo ya escuchado, digamos, un poco las dos puntas de este dilema de la comunicación del diagnóstico, qué es lo que vive el profesional y qué es lo que vive la persona que recibe esa comunicación, le voy a dar la palabra a nuestros oradores y pensamos en reflexionar juntos diferentes dimensiones. La primera va a ser la dimensión psicológica, que va a estar a cargo del licenciado Ignacio Cabrera, que es de la República Oriental del Uruguay. Él es psicólogo, es coordinador del Cono Sur de ISEBI Latinoamérica y es el director del Centro Tiburcio Cachón, que es el único centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual del Uruguay. Ignacio, buenos días. Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a compartir. Bien. Bien, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la presentación, Susana, y hermosas tus palabras, Cristina, y muy claras, reflejan básicamente todos los puntos que voy a tocar en la presentación, o sea que muy buena introducción. ¿Por qué conmueve comunicar el diagnóstico de discapacidad visual? Bueno,
conmueve porque implica transmitir más allá que una información médica. Se ponen en juego expectativas, proyectos de vida, miedos, incertidumbres y también la necesidad de reconstruir una nueva realidad. Cuando se comunica adecuadamente y va acompañado de información sobre esto que decía Cristina, sobre los procesos, los programas de rehabilitación existentes, sobre los servicios de atención temprana, sobre los apoyos y posibilidades de desarrollar, deja de ser únicamente una noticia difícil para transformarse en el comienzo de un nuevo proyecto de vida, ahí en el momento. Muchas cuestiones se juegan en ese momento de dar el diagnóstico. Creemos que comunicar la discapacidad visual no es anunciar el final. Bueno, se hicieron todos los estudios, se detectó qué es lo que tiene y se da el diagnóstico sobre discapacidad visual. No es el final, es el inicio, porque ahí es donde comienza un proceso diferente y ahí tenemos que estar alertas, quienes lo damos, para poder acompañar a esta persona en un difícil momento que se tiene que rearmar y reorganizar para poder iniciar un nuevo proyecto, un proyecto diferente. Y las palabras elegidas ahí en ese momento, bueno, pueden convertirse en una carga que limita o un potencial para que esta persona salga de esta situación y pueda desarrollarse plenamente. En este momento es importante poder dar el diagnóstico siempre, digo yo, con esperanza, con posibilidad de certeza de que la persona sigue siendo más allá que una condición visual, sino que tiene una cantidad de potencial a desarrollar. Y eso me parece que es importante poder remarcar. Entrando específicamente un poquito más en el tema, me parece importante considerar 3 actores involucrados en este momento. Quien recibe el diagnóstico, quien informa ese diagnóstico y el tiempo y espacio donde se da esa escena. Que cada uno tiene sus particularidades y consideraciones. ¿Quién recibe el diagnóstico? Bueno, esto que les decía, no solo recibe la información médica, sino que, bueno, que tiene que considerarse algunas cuestiones como si puede recibir ese diagnóstico, qué características tiene la persona, si tiene contención, con quién asiste, la necesidad de un tiempo para comprender lo que le está ocurriendo. Muchas veces, y entiendo que en las consultas es uno atrás del otro a quienes se atiende y hay un horario para atender, no sé, 15, 20 pacientes y eso escapa muchas veces de quien da el diagnóstico, pero este momento es especialmente tiene que ser cuidado. Entonces, a veces requiere de mayor tiempo, de dejarle a la persona que tome contacto con sus emociones, con su sentir, que tome contacto con la angustia que le pueda generar, porque ahí, bueno, hay miedos, hay incertidumbres, hay inseguridades, hay enojo, y eso lo tenemos que tener presente. Tener presente también la edad de la persona a quien le damos el diagnóstico. No es lo mismo cuando se lo damos a un niño y su familia, cuando se lo damos a un adolescente, cuando se lo damos a un joven que está en edad laboral o a un adulto mayor. Las características de la persona y cómo puede recibir esa noticia es bien importante tenerla presente. En este espacio, nosotros le decimos que, bueno, que hay un shock inicial. Muchas veces la información que le estamos dando se pierde, por eso es que decimos que hay que dar una información gradual para que la persona, saber qué es lo que está comprendiendo la persona. Pero acá, bueno, el recibir esta noticia impacta mucho y se genera un shock inicial que da puntapié a lo que nosotros le llamamos el proceso de duelo, que es inevitable que se inicie y es sano que se inicie de alguna manera. Ahí yo puse en la presentación las etapas del duelo, pero en esta parte, en el shock, es donde se inicia este proceso, que requiere tiempo, bueno, y es importante poder acompañarlo, poder reconocer en qué situación está el paciente y tratar de reconstruir, bueno, un proyecto de vida con la persona. Por eso es importante a veces considerar que un encuentro no es suficiente para dar un diagnóstico. A veces es necesario, bueno, viendo las condiciones de la persona y cómo recibe la noticia, decirle, bueno, en 3 días nos podemos encontrar,
para ver cómo seguís, para ver si tenés alguna consulta sobre esto, porque sucede frecuentemente que cuando se van de la consulta es cuando empiezan las preguntas, o no, o por la angustia, o por el estrés que le genera, o por toda la situación, o por el miedo, no pueden preguntar, y bueno, es importante tener en cuenta que a los 3 días, a la semana siguiente, poder tener un nuevo encuentro donde ya va a haber procesado una cantidad de cuestiones, y ahí seguir trabajando el diagnóstico, porque esto también forma parte de un proceso que tenemos que tener presente. La familia, ya lo decía Cristina hoy al inicio de su relato, es importante, es fundamental poder atender a la familia también en este espacio. Porque la familia, de alguna manera, también vive gran parte de la angustia, del estrés, de la incertidumbre, del caos que se genera el recibir un diagnóstico de discapacidad visual que afecta a todo el núcleo familiar. Y además hay que implicarlos porque en realidad la familia tanto te puede facilitar, habilitar a la persona a generar una cantidad de herramientas y estrategias para seguir con su vida, como también te puede obstaculizar y boicotear diferentes tratamientos o procesos. Eso es importante tenerlo presente, porque a veces la familia por el miedo no dejan hacer, y en el no dejar hacer no se habilita factores de independencia. Yo ahí puse un apartado con respecto a la familia cuando son bebés y niños, porque en realidad todas estas situaciones que planteé anteriormente no se da en el niño o en el bebé. El bebé no inicia un proceso de duelo. El bebé muchas veces y el niño no se angustia frente a la noticia, no se entera de lo que le está sucediendo muchas veces. Sí, al correr de los años, con el relato subjetivo de su familia, de cómo fue, y va incorporando algunas cuestiones. Pero en el momento no, pero sí lo sufre la familia, sí lo padece la familia, sí transita un proceso de duelo la familia de un bebé y un hijo que fue proyectado, deseado, y que en realidad ahora es todo no. No va a poder llegar, no lo va a lograr, todo es no. Entonces, es importante poder, en este espacio, cuando son bebés y niños, poder trabajar específicamente con la familia para brindar herramientas y caminos a seguir que puedan abrir otras posibilidades. La forma en que se transmite el diagnóstico, obviamente que influye en la autoestima, en la adherencia a tratamientos. Muchas veces, según cómo lo vivencian, no quieren volver a una consulta, o pasan muchos años en que vuelvan a volver a una consulta. Y además, a veces se deteriora el vínculo con profesionales. Entonces, es importante mantener este vínculo sano para poder tener un seguimiento a lo largo de la vida. Es conveniente poder pensar estas cuestiones a la hora de dar el diagnóstico. Otro actor, tiempo y espacio. Acá es importante y es difícil lograr muchas veces algunas cuestiones que son necesarias, pero la comunicación clara y gradual sí. El tiempo de la escucha, empatizar con lo que le está sucediendo al paciente y poder darle el tiempo a que tome contacto con lo que le está pasando. Muchas veces, bueno, no tenemos tiempo, tiene que seguir otro y sale. Pero es importante poder validar las emociones en un espacio protegido. Muchas veces lo que nos relatan personas a la hora de recibir es que están teniendo una noticia brutal y entra un enfermero, pregunta sobre algo, entra un auxiliar, se fija en la computadora y la persona sentada ahí con toda la angustia y toda la situación. Entonces, es importante respetar ese espacio, trabajar para que ese espacio sea lo mejor posible antes de que suceda. Y bueno, y a veces son consultorios muy fríos, entonces un espacio cálido, más acogedor, más contenedor, es importante considerar. Nosotros siempre decimos, acá en Uruguay, por lo menos, se están abriendo en diferentes instituciones públicas y no públicas salas para amamantar con un lugar cálido,
protegido para que los funcionarios y los usuarios puedan dar de mamar a sus hijos con un espacio contenedor y demás. Y en algo tan importante como es dar un diagnóstico tan duro, a veces son en salas inhóspitas. Bien. Y acá sí voy a hacer me voy a extender un poquito más en quién informa el diagnóstico. Bueno, es importante ser honesto a la hora de dar el diagnóstico y utilizar un lenguaje claro. Y esto que les decía hoy al principio, poder ofrecer seguimiento. No termina acá y no decir, bueno, yo no tengo nada más para hacer, no te voy a ver más o venir dentro de 6 meses o un año, como sucede frecuentemente, sino, bueno, poder ofrecer un acompañamiento. Bueno, yo estoy acá en el momento que lo necesites, pero te quiero ver esto que les decía hoy, te quiero ver dentro de una semana, dentro de unos días, para ver cómo llevas este tema del diagnóstico, cómo te sentís y demás. Informar sobre los recursos existentes sobre las prestaciones que puede acceder y, bueno, por supuesto que sobre los programas de rehabilitación y de atención temprana es fundamental. Yo hace muchos años que trabajo en rehabilitación y habilitación y en el correr de los años me he dado cuenta de que es mucho más importante, si bien es importante la rehabilitación, los servicios de atención temprana. Si nace un bebé o un niño con discapacidad visual, inmediatamente ser derivado a un programa, porque en los primeros 4 o 5 años de la vida de cualquier persona se juega todo el partido. Entonces, más que nada, atender esa franja etaria. Trabajo interdisciplinario, bueno, si alguna situación se desborda en consulta, poder recurrir a algún profesional que pueda atender esa situación. Si no sabemos cómo abordar determinado tema, bueno, poder contar con un psicólogo, con un psiquiatra, con otro profesional de otra área que pueda apoyar en el diagnóstico. Muchas veces es importante dar el diagnóstico con duplas. Porque también desde el lado del profesional se genera una cantidad de cuestiones y movimientos que son importantes atender. Hablar con el paciente y no siempre con la familia. Muchas veces si el paciente se angustia, bueno, lo dejamos que se angustie y seguimos nuestro discurso con la familia. Para no perder tiempo, seguimos hablando con la familia. No, esperemos un momento, demos tiempo que se recupere, preguntemos si está bien, si puede seguir recibiendo la noticia y sigamos hablando con el paciente. Obviamente que atendiendo a la familia si entró alguien a consulta, pero no, el diagnóstico no va directamente a la familia, va a la persona. Entonces, que sea el actor central la persona. Bueno, no minimizar emociones ni frases fatalistas. Y me importaba mencionar en este momento que cuando se da el diagnóstico hay una cantidad de mecanismos defensivos que no son conscientes muchas veces, que se ponen en juego. Y eso hay que tenerlo claro, poder identificarlos a esos mecanismos y qué es lo que se da si se presentan. Entonces, tenemos la intelectualización, la negación, la racionalización, la evitación y la proyección. Cada uno de ellos, bueno, tiene sus características. Si hablamos de intelectualización, estamos hablando de que exclusivamente nos enfocamos en aspectos clínicos, pronóstico y estudio y no salimos de ahí. La negación, bueno, minimizar las consecuencias que tiene la discapacidad visual. La racionalización, justificar bueno, la falta de contención, el tiempo y todo lo demás que les decía anteriormente, con que mi función es únicamente médica, entonces yo doy el diagnóstico y no mucho más, no me piden mucho más. Evitación consiste en evitar hablar algunos temas que pueden disparar una serie de preguntas que yo tal vez no las sé responder y que me ponen incómodo. Y la proyección tiene que ver con, bueno, atribuir al paciente emociones que a veces son mías. Estos mecanismos que se ponen en juego muchas veces, o la mayoría de las veces, es importante que los detectemos porque reconocerlos mejora la comunicación y aporta mayor empatía al comunicar. Reduce el impacto terapéutico de la noticia, favorece la adherencia a tratamientos, facilita
una derivación temprana a servicios de rehabilitación y discapacidad visual y mantiene una relación terapéutica más efectiva. Es muchísimo lo que podríamos hablar sobre este tema y profundizar, pero bueno, el tiempo es corto y no quería terminar sin decir que esta frase que puse al final, que las personas quizás olviden los detalles de lo que le dijimos, pero difícilmente olvidarán cómo los hicimos sentir en uno de los momentos más significativos de su vida. Comunicar un diagnóstico es un acto clínico, pero hacerlo con humanidad es un acto de profundo compromiso profesional. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias por tu aporte. Y ahora vamos a pensar en otra dimensión tan esencial como la que desarrollamos, y que se trata de la bioética. Y quien tiene a cargo esta charla es el doctor Gonzalo Mariani, que es de Argentina. El doctor es médico pediatra, neonatólogo en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, es secretario del posgrado de la Universidad del Hospital Italiano y es magíster en bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Adelante, Gonzalo. Buenos días, muchísimas gracias. Me honra ser parte de este panel. Felicitaciones por la organización del webinario. Un lujo realmente y muy agradecido por haber sido invitado. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Bueno, estamos. Ahora sí. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver algunos aspectos de comunicación y bioética. Voy a estar trayendo algunas voces que nos van a ayudar a pensar o a reflexionar. Y el primero que traigo es el doctor Paco Maglio. Fue un médico, antropólogo, pensador, que en este libro fantástico, La dignidad del otro, en un capítulo que habla sobre comunicación, lo primero que nos dice es que al confundir comunicación con información en la relación médico-paciente, la despojamos de su contexto humano, de esa relación interpersonal que debe primar en nuestra relación con los pacientes. Y uno de los temas que aborda en este capítulo es el tema de los derechos de los pacientes, y por supuesto uno de ellos es a saber, a decirles la verdad. Vamos a volver en un minutito sobre esto, que quiero expresar algunos conceptos que me parecen importantes, pero una de las cuestiones que él plantea es que a veces los profesionales de la salud cometen el error de sobreinformar, justamente confundir información con comunicación y dar excesiva información, todo de golpe, en un momento, en lugares inadecuados, como decía Ignacio recién. Y cuenta Platón que Sócrates, cuando veía médicos griegos hacer esto, les decía: insensatos, los pacientes quieren curarse, no estudiar medicina. Pero hay circunstancias que por razones psicológicas o culturales puede haber momentos en que los pacientes tienen también derecho a no saber. Y esto es parte del arte de la medicina, de discernir y con confianza conocer a los pacientes cuando uno tiene que abordar esto. Sin embargo, el otro riesgo, además de la sobreinformación, es lo que llamamos el retaseo de información, es decir, el quedarse con cuestiones. ¿Por qué? Porque asumimos que esta familia no va a entender, no quieren saber, o si yo les digo esto les va a hacer mal. Esto es un riesgo grande, porque el punto central es lo que se llama engaño benevolente, ¿no? Que uno oculta o tergiversa cierta información. Uno se dice que es en beneficio del paciente, ¿no? Para no hacerle un mal mayor. Sin embargo, esto claramente hay que evitarlo, porque no es ni más ni menos que una subestimación moral de los pacientes, de su familia, en palabras de Robert Beach, un eticista norteamericano. Y esto está muy relacionado con el paternalismo médico, tan prevalente, quizás hoy día menos, y espero que sí, pero tan arraigado en nosotros porque está anclado en el juramento hipocrático.
que todos hablamos maravillas del juramento hipocrático, sin embargo tiene un costado paternalista muy, muy franco, donde todo está, yo voy a hacer todo por el bien del paciente de acuerdo a mi mejor entender y conocimiento, sin embargo, los valores, las preferencias, los deseos de los pacientes no están considerados. Y este modelo de relación médico-paciente claramente debe estar perimido, no lo debemos usar ni poner en práctica porque claramente no ayuda. Y quiero volver al tema de la veracidad, a decirle la verdad a los pacientes, y traigo otra voz, la de Dietrich Bonhoeffer. Él fue un teólogo protestante alemán, militante de la resistencia contra el régimen nazista, fue ejecutado en 1945 por su posición, por su postura, por sus dichos, por sus escritos, y miren lo que dicen con respecto a esto de decir la verdad. Donde la verdad se desvincula de la vida y de la relación con la otra persona concreta, donde se dice la verdad sin importar a quién se la digo, allí solo tiene la apariencia, pero no la esencia de la verdad. Y en línea con esto, Nico Cacciarelli, pediatra amigo, en un artículo que publicó hace unos años, dice: lo contrario, una verdad cruel no es una mentira piadosa, sino una verdad adecuadamente revelada o dosificada, dicen ellos. Y vuelvo a Paco Maglio porque también trata este tema y dice: la verdad debe decirse de manera escalonada, de manera soportable, ejerciendo dos virtudes, la prudencia y la esperanza. Fíjense, este artículo es de John Lantos, es un pediatra eticista norteamericano. Digámosle la verdad a madres y padres, pero digámosela slant. A mí me gusta traducirla como con cuidado, podría ser sutilmente, solapadamente. Pero decir la verdad con cuidado, nos dice John Lantos, no es más fácil que decirla directamente. Requiere más imaginación y probablemente más sensibilidad a las señales no verbales de padres y madres. Se debe dar máxima prioridad a los valores y preferencias de la familia en esta comunicación de noticias difíciles. Y para respetar estos valores y honrar estas preferencias, los médicos, las médicas necesitan escuchar atentamente lo que decía Cristina, ¿no? Para entender lo que los padres están diciendo, lo que no están diciendo, lo que quieren decir y lo que necesitan. Este título parte es, digamos, el título de un poema de Emily Dickinson, que muy, muy lindo, y cómo no, el arte, la literatura nos nutre a veces para reflexionar. Los invito a buscarlo y a leerlo, es muy lindo. Ahora, como bien también decía Ignacio, la manera en que damos las noticias afecta todas estas cuestiones, que está, digamos, sostenido por muchísimas publicaciones. Yo ahí puse solo dos, pero afecta la comprensión de la información, cómo se afronta esa situación, la confianza y la satisfacción con los cuidados, el nivel de esperanza, la adaptación psicológica posterior y el proceso de toma de decisiones. Así que es muy, muy, muy importante cómo lo hacemos. Una de las recomendaciones claras es hacer un abordaje personalizado, no ir con recetas universales o informes estandarizados a dar la información, porque justamente lo que queremos hacer es comunicarnos y no informar. Y ser asertivos, una palabra que a mí me parece clave. Expresar pensamientos y sentimientos de forma honesta, directa y adecuada al contexto, respetando los pensamientos y las creencias de las otras personas. Esto requiere una importante capacidad, ¿no?, personal e interpersonal, y tener habilidades, más allá de los que figuran acá: respeto, autenticidad, decía Cristina con mucho énfasis, empatía, compasión. Después podemos diferenciar una y otra, pero fíjense, elogiar a madres y padres por sus esfuerzos, reconocer y, como decía Ignacio, validar esas emociones, indagar sobre los sentimientos, sobre los miedos, las esperanzas de esa familia, y escuchar, por supuesto, de manera activa, porque escuchar es la otra parte de la comunicación, y esto implica prestar atención sin juzgar a preguntas, reflexiones, preferencias o comentarios de los pacientes. Y escuchar activamente también implica aceptar las respuestas emocionales del otro. Esto de vuelta, Ignacio lo dijo muy claramente, aceptando todas las emociones como válidas. Muchas de ellas son difíciles de gestionar: la tristeza, el enojo, el miedo, la frustración. Y así se construye confianza, se fomenta una comunicación adecuada, disminuyendo la sensación de desesperanza.
Algunas cuestiones desde la bioética, todos ustedes conocen cuando se comenzó a hablar de bioética, el desarrollo de los principios de Bouchon y Chaldres, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Esto es el inicio de la bioética. Hoy día tenemos, digamos, mucho más ideas, miradas y cuestiones que hacen mejorar nuestras reflexiones en cuanto a cómo son las conductas que tomamos, ¿no? Pero sobre esto de los principios, dos cositas que me parecen importantes. Una es, siguiendo a David Ross, hay que tenerlas en consideración como obligaciones prima facie, es decir, tiene que haber flexibilidad en la valoración de principios cuando existiera contraposición de valores. Ustedes lo habrán visto en más de una oportunidad, no siempre los 4 principios están alineados. Y ahí viene entonces la sugerencia de Diego Gracia, el maestro Diego Gracia, eticista español, que hace una jerarquización de los principios, en general eso de primer orden, que son no maleficencia y justicia, y particular eso de segundo orden, beneficencia y autonomía. Y fíjense, ¿no? De vuelta vamos al ancestral, ante todo no dañar. Pero quiero traer otras miradas, porque me parece que el principialismo, los principios sí, fueron un buen comienzo, pero hoy día hay miradas superadoras que también deben ser incluidas en los análisis o reflexiones bioéticas. Y una de ellas es la teoría o la ética de la virtud, porque hace referencia a las teorías clásicas, ¿no? Deontológicas y utilitaristas, postulan un principio general único y se centran en el deber, la deontología y las consecuencias de las acciones, el utilitarismo. Las acciones. Sin embargo, la ética de la virtud lo que hace es enfatizar el carácter moral de la gente, de la persona, en este caso del profesional, los motivos que tiene para realizar esa acción y la consideración del tipo de persona que la persona debe llegar a ser. Es decir, esta acción, más allá de analizar la acción en sí, ¿es propia, digna de una persona virtuosa? ¿Y qué nos hace virtuosos? Bueno, ser generosos, ser decentes, ser honestos, tener solidaridad, consideración por los otros y más. Y me parece muy bueno este aporte, con esta mirada de mirar más a la persona que a la acción. Y la ética del cuidado, Carol Gilligan desarrolló, justamente tomar el cuidar como un valor, y esto pide que el profesional se convierta en un agente responsable, que acoja las necesidades de los otros y responda a los que necesitan ser cuidados. Es importante entonces mirar la ética del cuidado enfatizando valores como el cuidado mutuo, la empatía y la compasión, la colaboración y la responsabilidad también en nuestras relaciones interpersonales. Y el tercer aporte que quiero mencionar, que me parece muy importante, es la ética feminista, que cuestiona el carácter abstracto de lo que es el marco teórico que predomina en la bioética, ¿no? Enfatizando la importancia de ciertos componentes de la moralidad que están descuidados en el enfoque tradicional. Básicamente, el contexto en que se inscribe el cuidado de la salud y los vínculos relacionales que afectan el proceso de toma de decisiones. Hay 2 puntos clave de la ética feminista que a mí me gusta resaltar siempre, que son la autonomía relacional. La autonomía que se ve solamente en el contexto de relaciones y prácticas sociales se puede desarrollar esta capacidad de ser autónomo. No es algo con lo que uno nace y entonces la tiene, sino que la desarrolla y mucho importa su historia, su contexto. Y el lugar que le dan a las emociones. La presencia de emociones contribuye de manera importante a nuestro conocimiento moral. Y todas estas cuestiones son importantes a la hora de hacer reflexiones sobre si lo que estamos haciendo es éticamente adecuado. Por eso, para cerrar con esta parte, las corrientes de ética del cuidado, ética feminista, se basan en la comprensión del mundo como una red de relaciones. Y para mí esta frase de Victoria Camps es fantástica: pensar éticamente es pensar en los demás. Tuve el privilegio de ser parte de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que elaboramos y publicamos el año pasado de Ciencia y Ética en los Límites de la Viabilidad, y hay todo un capítulo de comunicación en este documento. Y ahí decimos, entre otras cosas, que en general las familias desean que los médicos demuestren compasión y proporcionen apoyo emocional en lugar de aconsejar sobre la base de un protocolo. Y voy a cerrar con algo que escribió Ignacio Maglio, el hijo de Paco Maglio. Él es abogado y eticista, de lo que se llama atención compasiva, ¿no? La importancia de reconocer a cada familia como una unidad asistencial única, con valores y creencias singulares,
El cuidado compasivo implica no solamente relación empática con la familia del paciente, sino también un compromiso a involucrarse e intentar aliviar su dolor, su sufrimiento. Yo muchas veces pregunto a los residentes cómo diferencian empatía y compasión. Y la clave está eso, que la compasión agrega a la mirada empática de entender la perspectiva del paciente, ser sensible a sus emociones, agrega el compromiso, el involucrarse para tratar de ayudar y de aliviar. Y esto se sustenta en el valor clave de la confianza, ¿no? Para lo cual es esencial lo que decíamos, el respeto por la verdad y la comunicación honesta. Y cierro con unas palabras de Gabriel Musante, neonatólogo amigo, que el año pasado dio una conferencia y haciendo referencia a esto de la compasión, sugería ir hacia un enfoque compasivo que incorpore ayudar y hacer el bien como prioridad, establecer confianza, ser empático y comprometerse con coraje, otra palabra poco usada y muy importante, evolucionar y aprender a cuidarnos mejor y, ¿por qué no?, rescatar al amor como centro. En resumen, entonces, comunicar no es lo mismo que informar, debemos saber dar la verdad con prudencia, la manera de comunicar impacta en los demás, hacer un abordaje personalizado, escuchar activamente, validar las emociones, construir confianza, ante todo no dañar, pensar en los demás y hacerlo con empatía, compasión y amor. Con esto cierro y también me sumo al abrazo al pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Hay muchas felicitaciones para los oradores y vamos recién por la mitad. Vamos a dejar las preguntas y los comentarios para el final. Y ahora, como de discapacidad visual se trata, otro aspecto fundamental en la comunicación del diagnóstico es contar con herramientas y con conocimientos específicos sobre la discapacidad visual. Para esto contamos con la doctora Rosario Espinosa Carrillo. Ella es de Perú, es médica oftalmóloga especialista en baja visión, es expresidenta de la Asociación Panamericana de Baja Visión, es miembro de la Sociedad Internacional de Baja Visión, Investigación y Rehabilitación, y ha sido asesora regional para la CBM, la OPS y la IAPD. Gracias, Rosario. Buenos días con todos. ¿Se me escuchan? Perfecto. Sí. Igualmente es un honor por la invitación y estar justamente compartiendo este panel con grandes maestros. Bueno, vamos a ver. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Probablemente muchos de nosotros hemos escuchado o incluso pronunciado, ¿no?, esta frase en algún momento de nuestra práctica profesional: no hay nada más que hacer. Y generalmente esa frase nace de una buena intención. Intentamos explicar que no existe un tratamiento curativo para una enfermedad ocular, pero muchas veces eso no es lo que la familia va a retener en la consulta, ¿no?, lo que va a escuchar. Lo que realmente va a retener la familia es: mi hijo no va a tener un futuro, no va a poder estudiar, no va a poder trabajar, no va a poder ser jefe de familia, tener una vida independiente, autónoma. Y es aquí donde comienza nuestra responsabilidad, porque comunicar una discapacidad visual no consiste únicamente en describir la enfermedad, también consiste en comunicar las posibilidades que todavía existen. Algo muy importante es, y yo creo que es una de las ideas más importantes que quiero compartir con ustedes, es que cuando comunicamos un diagnóstico, describimos muy bien la anatomía, hablamos de la retina, del nervio óptico, de la córnea, de la vía visual, inclusive mencionamos la agudeza visual, el campo visual, y por supuesto eso es importante, es necesario explicar. Y generalmente sentimos que nuestro trabajo, nuestra tarea terminó con esa comunicación. Pero en realidad allí comienza una segunda responsabilidad, la de ayudar a comprender qué significa ese diagnóstico para la vida de esta persona.
La anatomía no va a responder la interrogante qué podrá llegar a ser esta persona en su vida cotidiana, ¿no? Esto es precisamente la diferencia entre un diagnóstico anatómico y un pronóstico funcional. El diagnóstico, nuevamente digo, de que nos va a hablar, nos va a decir acerca de la enfermedad, pero el pronóstico funcional va a intentar responder qué posibilidades de desempeño, de participación, de autonomía puede alcanzar esta persona o también podríamos potenciarlo. El pronóstico funcional puede ser diferente del pronóstico anatómico porque ahora ya sabemos que la visión no solamente es la capacidad de formar una imagen sobre la retina. La visión es una función mucho más compleja que integra la información visual, el procesamiento cerebral y la interacción permanente con el entorno. Por eso hablamos de visión funcional. Y la visión funcional va a intentar responder una pregunta distinta a la agudeza visual. Es cómo utiliza esa persona esa visión para que pueda aprender, para que pueda desplazarse, comunicarse con los demás, interactuar, jugar, leer, etc. Dos personas con la misma agudeza visual pueden tener desempeños funcionales completamente diferentes. Y comprender esa diferencia es el punto de partida para ofrecer oportunidades reales de intervención. Entonces, resumiendo, la anatomía va a explicar la enfermedad, pero la visión funcional va a explicar el desempeño de la persona. Si comprendemos que la visión es una función dinámica del sistema visual, uno de los conceptos más importantes en el área, en el ámbito de la rehabilitación visual, es la neuroplasticidad. Y hoy se sabe que el cerebro no es una estructura estática, especialmente durante los primeros años de vida. Hay quienes definen que una baja visión en el primer año de vida es una emergencia, ¿no? Que deberíamos tomar un abordaje inmediato. Y esto posee una gran capacidad en los primeros años de vida, sobre todo, para reorganizar conexiones en respuesta a la experiencia. Las experiencias visuales significativas ayudan a fortalecer y organizar redes neuronales implicadas en el procesamiento visual. Pero hay que decirlo con rigor que la neuroplasticidad no va a significar milagros, no va a significar que vamos a recuperar cualquier función perdida, ni revertir todas las lesiones. Pero sí significa que existe una ventana de oportunidad muy importante para el desarrollo, para desarrollar al máximo el potencial visual y funcional del niño, sobre todo. Y esa oportunidad va a depender de un diagnóstico oportuno, va a depender de una corrección óptica adecuada, de una evaluación funcional especializada y de una intervención temprana con objetivos claros y personalizados. Entonces, la neuroplasticidad no va a reemplazar el diagnóstico, pero nos va a hacer recordar que el tiempo también va a importar cuando hacemos el abordaje con estas personas con baja visión. La evaluación especializada, el primer paso de todo este proceso, de todo este abordaje. Con frecuencia pensamos que comienza la rehabilitación o la habilitación cuando iniciamos la estimulación visual o cuando vamos a prescribir una ayuda óptica. Pero antes de decidir cómo intervenir, primero debemos de evaluar cuánto ve esa persona, o ese niño, o ese adulto, y para ello hay muchas técnicas disponibles para todas las edades y condiciones neurológicas. Ya no es posible que digamos, no puedo evaluarlo, y si no es así, hay que derivarlo a los especialistas. Hay cartillas especiales para que podamos utilizarlas, ¿no? A diferentes distancias. De repente, esa
ese estímulo que estamos, o esa cartilla en alto contraste que estamos usando de repente a 30 centímetros, no va a tener una respuesta visual, pero de repente a 5 centímetros, de repente sí. ¿Y por qué lado del campo visual? No necesariamente por el campo visual central, de repente por el campo visual periférico, de repente en la parte inferior, es que se consigue de repente una fijación. Por eso que la evaluación es muy importante. O de repente hay una respuesta no a objetos estáticos, sino a objetos en movimiento. Y también con qué tipo de iluminación. De repente estamos usando la iluminación del consultorio, que bueno, hay luz que entra por la ventana o la luz artificial, y de repente solamente podemos lograr una respuesta en oscuras, ante la oscuridad. Y por supuesto, más cerca, por cierta parte del campo visual, etc. Esto implica también realizar una refracción cuidadosa, identificar el potencial visual remanente, evaluar las diferentes funciones visuales, porque no solamente es la agudeza visual y el campo visual, sensibilidad de contraste, la visión de colores, estereopsia, etc. Y cuáles son las necesidades y los objetivos para esa persona y la familia. Con cierta frecuencia he encontrado a nivel de la asesoría de diferentes proyectos en Latinoamérica, he encontrado al rehabilitador trabajando con el niño, con el adulto, ¿no? Pero con sus conocimientos, pero no tenía una adecuada refracción. Y recordemos que la imagen debe llegar lo más nítida posible a la retina. Si bien es cierto, no es que la va a sacar de la baja visión, pero recuerdo que hicimos un estudio y que el 23% de las personas mejoraban su baja visión solamente con una buena refracción. No la sacaban de la discapacidad visual, pero sí mejoraban su capacidad. Inclusive, cuando después hacemos el cálculo de las ayudas ópticas, no es lo mismo partir de una agudeza visual de 20 sobre 5000 a una agudeza visual de 20 sobre 200, porque de repente ahí sí voy a poder contar con un telescopio, de repente de 10X, de repente de 8X, para que pueda ver la pizarra. Recuerdo que en una oportunidad encontré una niña operada de catarata congénita en provincia, que estábamos trabajando, tenía una agudeza visual muy limitada, pero ella era su visión como un 20 sobre 3200, pero con una buena refracción llegaba a un 20/100. Y fue maravilloso porque se pudo contar con un telescopio que le permitía ver la pizarra y la niña, la expresión de la niña, poder ver algo, reconocer objetos a diferentes metros de distancia o algunos metros de distancia, pues fue maravilloso, ¿no? Pero si no partíamos por esa refracción, todo lo que nos hubiéramos perdido en tratar de tener la mejor visión remanente para este paciente. Y después del diagnóstico va a comenzar un mundo de posibilidades. Cuando una familia escucha un diagnóstico de discapacidad visual, suele pensar que terminó ahí todo, las posibilidades de todo un futuro, como ya lo he explicado, y en realidad allí comienza una nueva etapa. Hoy la rehabilitación visual dispone de múltiples estrategias que pueden combinarse según las necesidades de cada persona. Algunas serán tan sencillas como optimizar una refracción y va a ser suficiente, o mejorar la iluminación. He recibido algunos pacientitos ahora con la degeneración macular que la refracción estaba muy bien, lo que había indicado el oftalmólogo, pero le faltaba una adecuada iluminación para leer su periódico. Una iluminación dirigida a unos 30, 40 centímetros, una fuente luminosa, y con eso se pudo lograr devolverle esa actividad al paciente. E igualmente, la mejora del contraste también es muy importante aquí. Y, por supuesto, otras van a incluir un entrenamiento visual, ayudas ópticas, adaptaciones del entorno, dispositivos electrónicos y nuevas tecnologías. El 95% de mis pacientes en realidad van a un entrenamiento visual. Recordemos que
tenemos que crear habilidades, tenemos que crear destrezas que el paciente tiene que recordar para qué sirve una cosa, para qué sirve la otra, que con esto un lente no nos va a dar todas las funciones. De repente yo quiero con el lente de cerca pararme y caminar, ¿no? Entonces hay que fijar los conceptos. Entonces de repente necesito un par de sesiones con el rehabilitador, pero eso va a asegurar el éxito de la rehabilitación, aunque son muchos factores involucrados en ello. Entonces, todo esto es personalizado y el objetivo nunca va a ser indicar la mayor cantidad de recursos. Si bien es cierto, sobre todo en adultos, cuando ven una serie de alternativas, a veces quieren conseguir todo lo que se está ofreciendo, pero eso no es así. El objetivo es seleccionar aquellos ítems que realmente permitan una mayor participación y una autonomía y que se adapte a la realidad del paciente. Porque si no, va a ser, por ejemplo, una ayuda óptica que esté guardada porque al final le fue complejo utilizarlo, no sabe, se perdió la línea, etcétera, se aburrió, la velocidad de lectura es muy lenta porque hay que trabajar con los movimientos oculares, los movimientos acádicos, etcétera. Entonces, no solamente es la ayuda óptica, sino es otras mejoras que es importante realizarlas. Y aquí, antes de hablar de tecnología, quiero detenerme en un concepto, en una idea que es esencial tanto para niños como para adultos. En Baja Visión no trabajamos únicamente para que las personas logren leer una línea más en una cartilla, ¿no? Trabajamos para que la visión que conserva o que podamos potenciar le permita vivir mejor. Y este trébol de 4 hojas que lo esquematizaron así los expertos de baja visión a nivel mundial y que hasta ahora realmente es muy utilizado, resume extraordinariamente muy bien nuestros objetivos funcionales. La persona que recibe al paciente o la persona con discapacidad siempre debe recordar para qué la visión va a ser útil. Entonces, cada hoja representa una dimensión de la vida. Por ejemplo, las actividades de la visión cercana, como por ejemplo leer o escribir, para que se pueda orientar o movilizarse, para que pueda llegar a un sitio. Conozco niños que han tenido que decir a los papás, los profesores, ¿sabe qué? Cámbiale de colegio porque yo tengo 60 alumnos y no puedo llevarlo al baño, ¿no? Entonces, algo tan importante como la orientación y la movilidad. Igualmente, actividades de la vida diaria en otra de las hojas, como que la visión debe servirme para peinarme, para cepillarme los dientes, para poder bañarme, y la interacción social y laboral y comunitaria, que es muy importante a toda edad. Entonces la pregunta nunca debería ser solamente cuando ve a una persona. La verdadera pregunta, ¿para qué le va a servir esa visión o lo que vayamos a trabajar? ¿Para qué le puede servir la visión que conserva, sobre todo una persona que tiene una secuela, que tiene ya una enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, si conseguimos mejorar su participación en estas 4 áreas, estaremos alcanzando el verdadero objetivo de estos programas de rehabilitación visual. Con frecuencia pensamos que estos procesos consisten en indicar una lupa o un dispositivo electrónico, y en realidad puede ser parte del proceso, pero toda ayuda visual debe responder a un objetivo funcional concreto. Después luego viene el entrenamiento, que es muy importante, que lo realiza. En esto se trabaja en equipo multidisciplinario, que es fundamental para el éxito de la rehabilitación. La persona necesita aprender a utilizar el recurso en actividades que forman parte de su vida. Y posteriormente, como ya se mencionó, viene el acompañamiento, porque también las necesidades cambian, los contextos también cambian. Y hoy contamos con ayudas ópticas, con magnificadores electrónicos, funciones de accesibilidad incorporadas en los teléfonos inteligentes y las tabletas, sistemas OCR, que son sistemas que convierten un texto impreso en un texto digital que puede ampliarse o leerse mediante voz. Y herramientas ahora con inteligencia artificial, que nos permiten poder describir escenas, reconocer objetos o facilitar el acceso de la información.
Pero también recordar que no existe una ayuda visual que nos vaya a hacer todas las funciones ideal que podamos nosotros tener una vida completa. Es importante el entrenamiento en los pacientes de acuerdo a los objetivos funcionales. Entonces, ninguna sustituye el entrenamiento, el acompañamiento y el seguimiento. Lo importante es que recordemos que debemos de lograr la autonomía de la persona. Y por supuesto, quiero terminar compartiendo una reflexión que las familias no esperan que resolvamos todos los problemas, pero esperan comprender lo que está ocurriendo y saber cuál será el siguiente paso. Y por eso que debemos de estar capacitados para poder justamente afrontar cuando sucede el problema. Cuando una familia sale del consultorio únicamente con un diagnóstico de la enfermedad, suele regresar a casa con incertidumbre, con ansiedad, con depresión, como ya lo he mencionado anteriormente, pero cuando sale con un plan de trabajo, con objetivos claros y con un equipo que lo va a acompañar, cambia completamente la forma de afrontar esa discapacidad. Y quiero destacar algo importante. La familia o el cuidador no va a acompañar al equipo, son parte del equipo. Y es muy importante para el logro de la rehabilitación visual. Cuando no se involucran, difícilmente se van a lograr los resultados exitosos. Y esto, la verdadera rehabilitación no ocurre únicamente en el consultorio. Ocurre cuando vamos a mejorar la iluminación del hogar, cuando vamos a mejorar el contraste en la cocina, en el cuarto, cuando vamos a señalizar las gradas, cuando vamos a reorganizar espacios, cuando vamos a crear hábitos. Por eso que la familia debe involucrarse en todo este proceso. La esperanza no nace con prometer resultados, ¿no? Nace de ofrecer un campo basado en evidencia científica, objetivos funcionales claros y trabajo, por supuesto, compartido. Creo que ese es el mayor compromiso que podamos asumir cuando comunicamos con el diagnóstico de discapacidad visual. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su exposición. Y ahora, por último, tenemos previsto, digamos, el desarrollo de otra perspectiva que consideramos cardinal y fundamental en este tratado de este tema tan complejo, que es la dimensión jurídica, la cual está a cargo de la doctora Patricia Vicentín, que es de Argentina. Ella es médica oftalmóloga y también abogada. También es magíster en Ciencias de la Rehabilitación Visual. Es miembro fundador del Grupo ROP de Argentina y ha sido asesora de la OPS y de UNICEF Argentina. Patricia. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a las autoridades de ICEBE Latinoamericana por honrarme con esta invitación. A ver. ¿Estamos? Susana, ¿estamos ahí? ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha, falta ampliarla. Bueno. Tenés que agrandarla con la copita abajo. A ver, estoy intentando eso. ¿Ahí va? A ver. Perfecto. ¿Sí? Ahí, genial. Bueno, a los oftalmólogos nos resulta una tarea muy difícil comunicar la pérdida severa de visión. Y en realidad es porque de alguna manera estamos reconociendo que fuimos vencidos por la enfermedad. A su vez, a los pacientes también les resulta extremadamente difícil escuchar este diagnóstico porque los obliga a desarrollar estrategias para poder competir en un mundo eminentemente visual en donde las imágenes están sucediendo cada vez a mayor velocidad. Pero los oftalmólogos, por más que tengamos dificultades en comunicar este diagnóstico, tenemos que brindarle al paciente información acerca de su estado de salud. Y no solamente por una cuestión ética, sino porque así lo manda la Ley de Derechos del Paciente.
Esta ley también le da derecho al paciente a no recibir información. En caso de que tengamos que dar información sanitaria, la ley dice que debe ser una información clara, suficiente y adaptada a las particularidades del paciente o en su defecto de su tutor legal. Entonces tendremos que tener en cuenta varias variables, entre ellas la edad, el grado de escolaridad, su nivel socioeconómico-cultural, si se trata de una enfermedad congénita o adquirida, o si estamos frente a un proceso agudo crónico. También tenemos que tener en cuenta si la enfermedad es plausible de tratamiento y si el paciente presenta o no discapacidades asociadas. También es importante el rol que cumple el oftalmólogo que da la comunicación, porque no va a ser la misma si se trata de un oftalmólogo que fue el médico tratante y que acompañó al paciente durante todo este proceso, o bien de un oftalmólogo ocasional como podría ser un oftalmólogo consultor. Antes de comentarles algunas de las leyes más importantes en el área de discapacidad, quisiera repasar con ustedes dos conceptos. Hablamos de ceguera legal cuando la agudeza visual en el ojo mejor corregido, y cuando digo mejor corregido hablo de lentes de contacto o de anteojos, gafas, no supera la 10ª división, o cuando el campo visual en su eje mayor no supera los 10 grados. Y tenemos baja visión cuando la agudeza visual es de 3/10 o cuando el campo visual es inferior a los 20 grados. Como yo les dije, tenemos que informarle al paciente, pero también es de buena práctica al momento de informar el diagnóstico de ceguera o de baja visión, acompañarlos con la información de recursos que le permitan al paciente desarrollar una nueva estrategia de vida. Y la verdad es que tenemos unos cuantos recursos. En primer lugar, los centros de estimulación temprana o de rehabilitación. El paciente tiene que llegar en tiempo y en forma a estos centros de rehabilitación. La derivación tiene la misma jerarquía terapéutica que la prescripción de un medicamento o la indicación de una cirugía. No es posible que un paciente hoy en día llegue a un centro de rehabilitación por indicación de terceros no capacitados, llámese Dios Google, vecina bien intencionada, etc. Otro recurso que le brinda al paciente autonomía es el uso de las ayudas ópticas y electrónicas. Lamentablemente, y sobre todo en el caso de las ayudas ópticas, su difusión no es buena. Y si no, pensemos cuántas personas hemos visto circular por la calle usando telescopio. Yo en mis 40 años de oftalmólogo solamente he reconocido 2 personas. Y por último, tenemos las leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad. En el año 2006, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y le pidió a casi sus 200 Estados miembros que se adhirieran. En el año 2008, Argentina se adhiere, sanciona la Ley 26.378 y le da jerarquía constitucional, es decir, la máxima tutela protectoria que puede pretender una norma. Esta ley obliga al Estado argentino y por extensión a los prestadores de salud, sean estos públicos o privados, a garantizar ciertos derechos sanitarios, económicos, culturales y sociales. Acá les dejo el link para que ustedes puedan chequear qué países han adherido a esta convención. Esta convención es sumamente importante porque es el fundamento que se utiliza para entablar amparos judiciales en caso de negativa de tratamiento. Unos años antes, Argentina también adhiere a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. En cuanto a la legislación nacional, una ley muy importante es la que regula
el certificado único de discapacidad, herramienta fundamental porque sin el certificado único de discapacidad el paciente no accede a ningún derecho. También tenemos el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral, y en cuanto a educación, la Ley de Educación Nacional tiene un apartado específico para educación especial. También tenemos regímenes especiales para discapacidad visual. Está la ley del bastón verde, que lo diferencia del uso del bastón blanco, la ley que dispone concesiones a personas con discapacidad en pequeños comercios en organismos públicos. Hay un régimen de jubilación especial para personas con ceguera y también la ley que permite adquirir automotores con exhibición impositiva a un menor costo. Entonces, parecería ser, cuando yo describo todas estas leyes sumamente importantes, que estamos frente a un panorama sumamente alentador. Pero sin embargo, hoy en día, en la práctica de todos los días, muchas de estas prestaciones no están garantizadas. Y la verdad que no es un problema de las leyes, porque en Argentina tenemos muchísimas leyes y muchas de ellas muy buenas. El problema es la implementación de estas leyes, que es deficitaria y que necesariamente tiene que modificarse para que en la práctica todos estos pacientes tengan garantizadas estas prestaciones. Finalmente les voy a dejar links de interés. En Infolec ustedes van a conseguir todas las normas argentinas. En Legisalud, las normas solamente sanitarias que dependen del Ministerio de Salud. Y en la página del Consejo Argentino de Oftalmología, en el área de baja visión y de retinopatía de prematuro, van a estar todas las leyes que yo les acabo de mencionar. Bueno, espero que esta charla les haya sido de utilidad y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, y a todos. Excelente. Hay comentarios por diferentes medios, por el chat, por los celulares, las redes, etcétera. Así que muchas gracias. Y hay algunas preguntas. Hay una pregunta que implica muchas respuestas que están dirigidas a la doctora Rosario Espinosa. Y dice, ¿qué recomienda para la educación formal? ¿Desde qué edad? ¿Con acompañamiento? ¿Y hasta qué edad? Son muchas preguntas juntas, pero si brevemente nos puede decir cómo acompañar a los niños en su periodo escolar. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? En realidad no existe una edad única, ¿no? Para iniciar la educación formal, va a depender de la discapacidad visual, va a depender si se acompaña también de otros problemas de desarrollo global, comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuándo podría tranquilamente el niño empezar? A los 3 años como los demás, y no tanto, lo importante es que vaya más o menos a la par de los demás compañeros, ¿no? Y que vaya aprendiendo. Y respecto, claro, las necesidades van a ir cambiando. Si el niño ya es preescolar, escolar, universitario, cada uno va teniendo mayores exigencias, ¿no? Hay que realizar capacitación a los docentes. Hay programas ahora a nivel del Ministerio de Educación que se llaman grupos que se llaman SANE, que ellos van supervisando a estos niños que están integrados en los colegios y van haciendo una asesoría a los profesores, ¿no? Normalmente también nosotros, los padres de familia, a veces nos piden o al rehabilitador que vaya a conversar con los profesores para que le den un poquito más de facilidad. Pero de acuerdo a la edad, de acuerdo a la etapa, van habiendo mayores necesidades. Por ejemplo, cuando ya están en el colegio, la lectura, la escritura. Cuando están en secundaria, muchas veces hay que incorporar lo que es la parte de computadora y hay que ir viendo
la visión, cómo se puede potenciar o a través de ayudas ópticas o a través de programas especiales que se usen en las computadoras. De repente, cuando ya están en la universidad, tenemos que también fundamental trabajar en orientación y movilidad para que ellos puedan ser lo más autónomos posibles y que puedan llegar a la universidad. Entonces, ¿cuánto tiempo acompañarlos? Va a depender mucho de sus necesidades, de otros compromisos también que tengan estos niños, adultos o niños, o adolescentes con discapacidad. Pero igualmente hay que hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Un trabajo que se da con la escuela y con el equipo de salud. Cuánto tiempo verlos va a depender si su baja visión es estable o si va bajando poco a poco. Se va a hacer las citas, las frecuencias ya con los equipos de baja visión, sobre todo con el oftalmólogo, de repente cada 4 meses, cada 6 meses, o de repente cada año, si es una enfermedad que ya está estable. Yo sé que es muy largo lo que hay que hablar en este aspecto, es muchísimos parámetros y cosas que tenemos que involucrar, ¿no? Bien, hay una pregunta para Ignacio que dice, ¿por qué la discapacidad visual en particular conmueve tanto respecto de otra discapacidad? Bien, bueno, es complejo y muy amplio para responder brevemente, pero ya lo decía, creo que Gonzalo o Patricia, nuestro mundo está hecho para ser habitado visualmente. Y todas nuestras estructuras, desde la adquisición de algunas cuestiones desde nuestra infancia, es a través de la imitación, a través de la mirada, el reconocer al otro y el ser reconocido. Eh, se desarma de alguna manera toda nuestra estructura para poder armar una nueva realidad. Entonces, eh, si bien nosotros, si perdemos, por ejemplo, la audición o tenemos una discapacidad motriz, muchas de las funciones y muchas de nuestras actividades son visuales. La visión adquiere gran relevancia para nuestro desarrollo, para nuestra comunicación. El 60% de nuestra comunicación es gestual, no es verbal. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que se ven afectadas que hacen que de alguna manera sea tan difícil recibir el diagnóstico como dar el diagnóstico. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Bueno, hay muchísimas felicitaciones en el chat del YouTube. Excelente las exposiciones. Y bueno, pusimos en el chat para que quienes quieran copiar los enlaces que compartió Patricia Vicentín, para que puedan copiarlo y tenerlos como reservorio. Y bueno, siguen las felicitaciones, las salutaciones, los agradecimientos, y creo que hay mucho para pensar y para reflexionar, para reajustar, ¿sí?, nuestros conocimientos y reacomodarnos en estas situaciones con todo lo que hemos aprendido. Creo que este es un inicio, es un tema para seguir abordándolo. Así que bueno, agradezco infinitamente a quienes han participado en la escucha, en las encuestas que hicimos y bueno, y obviamente a ustedes que nos han ilustrado magníficamente. Gladys. Simplemente para agradecer tantos conceptos, tanta claridad. La verdad que me encantó escucharlos, les súper agradezco. Espero que muchos médicos hayan escuchado y escuchen esto que va a quedar en nuestro YouTube, porque como decía Ignacio y como decía Cristina, el cómo reciben un diagnóstico las personas y las familias de los niños es el inicio de un nuevo camino, no es llegar al final, sino es marcarles un rumbo nuevo,
Y yo tengo un amigo que dice que las personas ciegas somos los fracasos un oftalmólogo le dijo a él, somos el fracaso de los oftalmólogos, y yo creo que no, que los médicos siempre hacen todo lo posible, pero que a veces no se puede. Y no es un fracaso, es que no se puede. Entonces, cuando ya no se puede, está bueno orientar hacia otros caminos y simultáneamente, como decían hace un rato, estimular a que la gente vaya a otros lugares para iniciar un proceso que les permita ir consiguiendo o recuperando su autonomía. Y en este momento, la palabra más valiosa que escucha la persona y la familia es el médico. No hay otra persona. Si no lo dice el médico, no existe. Por eso para nosotros es tan fundamental el rol del oftalmólogo en el momento de derivación. Es el que ordena la situación ahí, el que dice por dónde ir. Y es el que es escuchado, el resto no existe. Así que bueno, yo les súper agradezco, espero que de a poquito, como todos los cambios sociales, empecemos a cambiar estas situaciones y que vayamos mejorando esta comunicación. Muchísimas gracias a todos. Para concluir, queríamos compartir algunas reflexiones finales sobre qué nos podemos llevar de esto, ¿no? Como para repasar rápidamente todo lo que hemos hablado. Y en el flyer aparecía esto que nos gustó mucho con Gladys, que era ciencia, empatía y palabra para transformar el encuentro clínico. Y entonces hablamos de diagnóstico, que no solo informa de una condición médica, también impacta en las emociones, los proyectos de vida y la dinámica familiar. Estas palabras las hemos elaborado en conjunto con todo el equipo que ha trabajado, y rescatar que resulta fundamental promover espacios de cuidado y de contención para los profesionales asignados a dar estos diagnósticos tan complejos. Existen instituciones que pueden brindar apoyo, reconocer la necesidad de ayuda y solicitarla forma parte del compromiso profesional. La comunicación debe ser clara, prudente. En ocasiones será necesario más de un encuentro para responder inquietudes, definir los próximos pasos, fortalecer la confianza y ofrecer alternativas realistas de esperanza. No es una tarea que deba enfrentarse en soledad. Apoyarse en el equipo constituye una fortaleza. Asimismo, es importante permitirse reconocer las propias emociones. De esto se habló mucho. El impacto de una noticia está profundamente ligada a la empatía. Y por último, rescatar que las personas suelen recordar no solo lo que se les dijo, sino también cómo se les hizo sentir durante esa conversación. El modo con que se comunica una noticia difícil puede permanecer en la memoria de los pacientes y sus familias durante toda la vida. Si logramos recordar parte de estas hermosas exposiciones y algunas de estas reflexiones finales, creo que este equipo ha logrado el objetivo. Así que nuevamente agradecer a los expositores y a todos los que han encontrado interés a esta temática. Muchas gracias. Bueno, despedimos a todos los que están en el vivo, agradecemos nuevamente y vamos a hacer una publicación en estos días compartiendo el enlace para aquellas personas que no pudieron conectarse hoy. Los invitamos a estar conectados a nuestras redes para saber de qué otras cuestiones podemos participar. Hay muchas acciones, muchas actividades y bueno, es interesante que estén informados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer. Gracias. Que nos sigamos Gracias a conmoviendo. todos. Eso. Que pasen bien. Así es. Abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.